días, buenas tardes, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Mi nombre es Jocelyn Martínez Cruz y soy estudiante de la licenciatura en psicopedagogía de quinto cuatrimestre. El tema que voy a abordar es el tema 6, movimiento educativo de la escuela nueva. Antes de entrar en contexto, primero me gustaría que conceptualicemos qué es la escuela tradicional. La escuela tradicional o la educación tradicional suele centrarse en el docente. Su finalidad es la conservación del orden de cosas y para ello el profesor asume el poder y la autoridad como transmisor esencial de conocimientos. Es quien exige disciplina y obediencia apropiándose de una imagen autoritaria. El rol del estudiante tiene poco margen para pensar y elaborar conocimientos. Se le exige la memorización y no hay un adecuado desarrollo de pensamiento. ¿Qué es la escuela nueva? La escuela nueva en sí propone un conjunto de principios que se contraponen a la escuela tradicional, es decir, plantea un modelo didáctico en lo cual concierne al niño o al alumno en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, dejando de lado el papel del maestro como autoridad y único portador del conocimiento. En pocas palabras, la escuela nueva es centrarse en el interés del niño y desarrollar sus capacidades, haciendo al alumno un ser activo de su aprendizaje a través del diálogo y la participación. ¿Qué es la escuela nueva? La escuela nueva en sí propone un conjunto de principios que se contraponen a la escuela tradicional, es decir, plantea un modelo didáctico en lo cual concierne al niño o al alumno en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, dejando de lado el papel del maestro como autoridad y único portador del conocimiento. En pocas palabras, la escuela nueva es centrarse en el interés del niño y desarrollar sus capacidades, haciendo al alumno un ser activo de su aprendizaje a través del diálogo y la participación. El contexto histórico de la escuela nueva es que nace en Europa a finales del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. Por el estudio científico del niño y la infancia. Decían que no todos los niños eran iguales ni podían ser tratados con un mismo patrón. Por otro lado, en Estados Unidos surgió un movimiento similar a la escuela nueva, denominado escuela progresista. Este movimiento es difundido por los profesores de universidad y adoptado por maestros de las escuelas con el fin de transformar la sociedad por medio de la educación. La escuela progresista giraba en torno a la filosofía de Jung y adoptó como método de enseñanza el lema aprender haciendo. Hay antecedentes de 4 educadores que son considerados precursores del movimiento de la escuela nueva. Rousseau es el padre de la escuela nueva. Concibe que la enseñanza debe fundamentarse en oportunidades de aprendizaje claras, precisas y bien delineadas con un ritmo de trabajo natural. Prioriza el respeto al niño y su aprendizaje significativo. Menciona que la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender. También concibe la educación del niño que comienza desde su nacimiento y desde su nacimiento debe impedirse a que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Destaca que no se debe dar una lección verbal al alumno. Debe permitir que la experiencia sea la maestra. El siguiente precursor es Pestalozzi. Él concibe la educación de pueblo como un mecanismo para transformar sus condiciones de vida. Se convierte en sí en un adelantado en la concepción de la educación al servicio de la transformación social. También menciona que la educación es el arte de guiar al niño desde casa o en la escuela, con cuidado, amor y valores para que sea capaz de adaptarse a la sociedad.
El primero es principio de naturalidad, que dice que explica que los niños deben aprender explorando, teniendo contacto con el mundo natural y experimentando. Esto traerá un aprendizaje significativo. El segundo es la educación elemental. Aquí menciona que la educación se debe basar mediante la experiencia, la observación, que desarrollará la inteligencia. El tercero es la educación física. Menciona que el niño tendrá un desarrollo infantil más óptimo con el uso de movimiento corporal y acompañado con música. El cuarto es el del método. Aquí menciona que es orientada al niño de lo simple a lo complicado. Por último es el colectivo. Aquí menciona que fomenta el trabajo en equipo. El tercer precursor es Froebel. Él menciona que el maestro debe tener esencialmente una función orientadora y estimuladora, apoyándose en el fuego. Propone que la música, el dibujo, la conversación, el modelamiento y el uso de materiales específicos creados para la educación. Menciona que no solo es una guía, sino también un sujeto activo de la educación. Da y recibe orientación, pero deja libertad, aun cuando propone la actividad. El maestro es quien debe conocer los diferentes grados de desarrollo del hombre para llevar a cabo su tarea con éxito, como las etapas de desarrollo, infancia, niñez, pubertad, juventud y madurez. Por último es Herbart. Menciona que ha pasado de la pedagogía por ser el primero que elabora una pedagogía científica, apoyándose en la filosofía y la psicología. En su planteamiento pedagógico considera que el fin último es la moralidad y que toda la educación debe apuntar a ese sentido. Incita al niño a actuar, a establecer reglas, a advertir y a corregir y dirigir con autoridad al niño. Entiende como la educación como un proceso de instrucción moral donde el principal resultado es moldear los deseos y voluntad de las personas. Se menciona que existen 4 movimientos fundamentales según Luzuriaga en la constitución y desarrollo de esta escuela educativa. El primero son las etapas de ensayos y experiencias. El segundo es la formulación de nuevas ideas educativas y en especial el pragmatismo de Dewey y la escuela del trabajo de Kerr-Steiner. La renovación metodológica por la creación y la aplicación de los primeros métodos activos. Y por último, es la conciliación y difusión de las ideas. Las críticas de la escuela nueva es que al principio fue criticada por la Iglesia Católica y por grupos reaccionarios a causa de la coeducación de niños y niñas de su laicismo. Al principio la criticaron la mayoría de veces injustamente, malinterpretando sus principios fundamentales contra los que arremetieron. Otros grupos profesionales o políticos criticaron el abuso de los sentidos y la actividad frente a la disciplina, la memorización y el control de la inteligencia y la voluntad. En principio, en 1937, las películas para niños y niñas, la mujer es vista como la que tiene que hacer las cosas de la casa, sumisa, trabajadora, etc. Como van pasando los años, la mujer se le ve como una mujer inteligente, interesada en la cultura, mujer luchadora y liberal. En pocas palabras o en resumen, la sociedad nos inculca indirectamente desde pequeños qué tiene o debe hacer cada raza, sexo, etc.